El rey David, mis hermanos, escribió ese Salmo 3 que ha sido la lectura congregacional en el día de hoy. David escribió ese salmo y le dijo a Dios: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos, le dijo a Dios, muchos son los que se levantan contra mí. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y David escribió ese salmo, mis hermanos, precisamente en esta situación en la cual escapaba de su hijo Absalón. Y nos damos cuenta que en el capítulo que llegamos hoy, mis hermanos, verdaderamente los enemigos de David, sus adversarios, se multiplican. Debemos recordar un poquito dónde estamos en el segundo libro de Samuel, porque hace algún tiempo ya de que hemos dejado un poco de segundo de Samuel de lado. Pero acuérdense que estamos en una sección que toma sobre todo los capítulos del 15 al 18, donde se nos narra el trágico acontecimiento entre Absalón y David. Ese trágico acontecimiento en el cual Absalón se rebela contra su padre David. Y eso es algo que recuerden que sucedió no por cualquier cosa, sino que era precisamente el juicio de Dios sobre David por el pecado que había cometido con Betsabé. Dios le dijo a través del profeta Natán en el capítulo 12, yo levantaré mal de en medio de ti, de tu propia familia. Y es lo que nos encontramos precisamente aquí. Y si recuerdan, en el último mensaje, en el capítulo 15, nos dimos cuenta de que ahí aparecían dos actitudes en relación a David el rey y a su reino. La primera actitud vimos que era esa actitud de traición hacia el rey y hacia su reino. Esa traición que venía de la mano de Absalón, que lo que hizo fue, si recuerdan, robar los corazones de Israel. Es decir, robó la lealtad de Israel a su rey, al rey que Dios había escogido. Y el propósito de esto era básicamente uno, era suplantar, era coger el trono y el reinado de su padre David. Pero al mismo tiempo, mientras David escapaba, nos dimos cuenta de que aparece otra actitud distinta hacia el rey a través de tres personajes distintos. Apareció Itai el geteo, Sadoc el sacerdote y Husai el amigo de David, que mostraron una actitud de lealtad hacia David. Fueron aquellos que entendían que David todavía era el rey escogido por Dios, aún y la traición, aún y el destierro, aún y escapar, seguía siendo el rey escogido por Dios. Y esos que mostraron fidelidad y lealtad al rey entendían que sobre sus hombros residía el reino que Dios había establecido. Nos dimos cuenta de que esas actitudes de traición y de lealtad, dijimos que eso se da tristemente a veces dentro del pueblo de Dios, pero en último término era un texto que nos llevaba a entender de que esas dos actitudes son las que se dan en relación al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo y su reino, o bien traición o bien lealtad al Rey de Reyes. Pues bien, ahora mis hermanos, esa historia continúa aquí. Y nos damos cuenta que cuando llegamos al capítulo 16, lo que se produce, mis hermanos, es un incremento de lo que son los enemigos y los adversarios que se presentan y que le salen al camino a David. Vamos a ver tres personajes más, mis hermanos. Vamos a enfrentarnos primeramente con ese personaje que es Siba, nos vamos a encontrar con Siba, nos vamos a encontrar con Simei y nos vamos a encontrar con Ahitofel, que era el consejero de David. Y esos tres personajes van a ser tres enemigos de David. Cada uno de ellos va a mostrar la enemistad hacia el rey de maneras distintas. Pero al fin y al cabo hay un común denominador en esos tres personajes. Y es que su enemistad es la enemistad contra el rey que Dios ha escogido y contra el reino que Dios ha establecido en David. Por lo tanto, en último término, será una enemistad contra Dios mismo y contra su propio reino. Por tanto, teniendo esto en mente, mis hermanos, tengan segundo libro de Samuel y el capítulo 16 abierto delante de ustedes y nos vamos a encontrar esa enemistad que se presenta hacia el rey David. Y la vamos a ver
en 3 puntos distintos hoy. Fíjense que primero nos encontramos que la enemistad al rey se manifiesta con lo que es un engaño vestido de lealtad. Segundo, nos encontramos que la enemistad al rey se manifiesta con una violencia maldita. Y tercero, nos encontramos que la enemistad al rey se manifiesta con una traición bajo el control de Dios. Entonces, vamos a ver estas 3 manifestaciones de la enemistad hacia el rey escogido por Dios. La primera, mis hermanos, es esa enemistad que se manifiesta con ese engaño vestido de lealtad. Y es un engaño, mis hermanos, que nos vamos a dar cuenta que solamente busca, un engaño que solo busca el interés personal. Fíjense que esto lo vemos en los primeros 4 versículos de este capítulo 16. Y ahí nos encontramos el primer personaje, que es el personaje de Siba. Y aparentemente en un principio parece ser, mis hermanos, que aquí no hay ningún tipo de engaño y ningún tipo de deslealtad hacia David. Parece que Siba es totalmente leal cuando se encuentra a David, pero es que ahí va a estar el engaño. Fíjense cuando leemos, mis hermanos, lo que es el versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset. Paremos aquí un momento. Recuerden dónde dejamos, mis hermanos, a David en el capítulo 15. Lo dejamos, mis hermanos, David subiendo lo que era el monte de los olivos, totalmente afligido. A medida que sube el monte de los olivos se le aparece su amigo Husai, que hablaremos de él, y le dice a Husai que se vuelva a Jerusalén para que sea de espía y que haga nulo el consejo de Agitofel, que era el consejero que traicionó a David, lo veremos más tarde. Y después que David llega a la cumbre y sigue avanzando, se le aparece Siba. Y fíjense cómo se define y cómo se describe a Siba. Siba se nos dice que era el criado ¿de quién? El criado, mis hermanos, de Mefiboset. Y eso es importante, porque cuando entramos aquí en el capítulo 16, la manera en cómo esta frase, el primer versículo está establecido, es que hay un cambio, mis hermanos. La historia sigue, la narración sigue, pero la manera en cómo se introduce este versículo es que hay un cambio. Y el cambio es que ahora, fíjense, los 3 personajes que aparecen en el versículo, en el capítulo 16, nada tienen que ver con los 3 personajes últimos que vimos en el capítulo 15. En el capítulo 15 vimos 3 personajes, Itai el Geteo, Sadoc y Husai, leales a David. Y ahora se aparece todo lo que es lo opuesto a esos 3 personajes. 3 personajes más, Siba, Simei y Agitofel, que van a ser la cara oscura. Van a ser no amigos, sino enemigos de David. Y el primero es el criado de Mefiboset. Es importante que se describa como criado de Mefiboset. ¿Saben por qué? Por 2 cosas importantes, mis hermanos. Porque esa mención de Mefiboset nos da 2 cosas importantes. La primera es que debemos pensar en quién era Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Era el hijo lisiado de quién? El hijo lisiado de Jonathan, que era del linaje de qué, mis hermanos? Era hijo de Saúl. Por tanto, fíjense lo que aparece aquí. La casa de Saúl, mis hermanos, sigue rondando. La casa y el reinado de Saúl sigue estando presente, mis hermanos. Y aparece descrita de varias maneras. Fíjense aquí con Mefiboset. Fíjense en el versículo 3, mis hermanos. Cuando David pregunta, ¿y dónde está el señor Mefiboset? Y fíjense lo que dice al final del versículo 3. Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Eso Mefiboset se refería a la casa de Saúl, el reino de Saúl. Fíjense cómo vuelve a salir mencionado la idea de la casa de Saúl y el reino de Saúl en el versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de ¿quién? De la casa de Saúl. Fíjense ahora en el versículo 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. ¿Se dan cuenta? Hay una repetición constante en la casa de Saúl. ¿Y por qué esto es así, mis hermanos? Esto es así porque lo que se nos muestra aquí con esos enemigos que se aparecen a David es que, mis hermanos, la casa de Saúl, el reino de Saúl,
todavía estaba muy presente. El reino y la casa de Saúl todavía estaba ahí haciendo oposición y desafiando al reino que Dios había establecido en David. Seguía, mis hermanos, esa casa de Saúl vertiendo veneno, como cuando le cortas la cabeza, mis hermanos, a una serpiente. Yo no se la he cortado nunca y tampoco tengo ganas. Pero sé que cuando le cortas la cabeza a una serpiente, mis hermanos, aunque la cabeza esté separada del cuerpo, has de tener cuidado, porque por un tiempo esa cabeza todavía puede morder e inyectar veneno. Por lo tanto, aunque la casa de Saúl había sido acabada, mis hermanos, todavía sigue dando coletazos aquí. Y todavía había aquellos que querían que no fuese la casa de David y el reino de David, sino la casa y el reino de Saúl. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo hay aquí una lucha y un juego de tronos? Pero lo segundo es que la mención de Mefiboset es importante por una segunda cosa, porque nos lleva a pensar qué es lo que hizo David con ese Mefiboset. ¿Se acuerdan lo que hizo David con ese Mefiboset, mis hermanos? David, y lo vimos en el capítulo 9, mis hermanos, David lo que hizo fue salvaguardar la vida de Mefiboset. La salvó gracias al pacto que David y Jonatán habían hecho. Lo que hizo David con Mefiboset por pura gracia y misericordia fue restituirle todas las tierras y todo lo que pertenecía a Saúl. Escuchen en el capítulo 9, mis hermanos, versículo 9 de este segundo de Samuel, es importante. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. ¿Qué hizo David? Todo lo que pertenecía a la casa de Saúl, ¿se lo dio a quién? Se lo dio a Mefiboset, sin que Mefiboset lo mereciese, porque le pertenecía ahora a David como rey. Y por gracia y misericordia se lo dio a Mefiboset. E hizo algo más. David se aseguró que Mefiboset tuviese siempre que comer, con la mención de que Siba trabajase las tierras de Mefiboset. Fíjense en el versículo 10 del capítulo 9. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. David le dijo: y tú, Siba, trabajarás las tierras de Mefiboset para que Mefiboset siempre tenga que comer. Pero David le dio la gran bendición a Mefiboset. Pero él se sentará cada día, ¿dónde? A mi mesa. Va a ser como uno de mis hijos sentados a la mesa. Bien, ¿tienen todo esto en mente de lo que David dice con Mefiboset? Muy bien, sigan ahora la historia, mis hermanos, de nuestro texto. Porque fíjense que en el versículo 1 se aparece Siba, el criado de Mefiboset, y fíjense cómo aparece. Salía a recibirle con un par de asnos enalbarados, es decir, un par o una fila de asnos, todos ellos preparados, y sobre ellos, fíjense, 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuerno de vino. Se presentó delante de David con toda una gran provisión, mis hermanos. Y entonces David le pregunta algo. Y la pregunta de David es importante porque es de desconfianza, mis hermanos. Fíjense lo que le pregunta a David en el versículo 2. Dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? David le está preguntando: ¿qué estás haciendo con todas estas cosas? ¿Saben por qué le pregunta esto, mis hermanos? Porque David le había dicho a Siba que tenía que trabajar las tierras para que su señor tuviese pan para comer. No que se llevase los asnos, no que se llevase los panes, no que se llevase los higos, no que se llevase un cuerno lleno de vino. Por tanto, la cuestión es aquí, sabiendo ese trasfondo, David dice: ¿qué estás haciendo con todo esto aquí, Siba? A veces conocer el trasfondo de las cosas, mis hermanos, es importante. Hace poco, algunos lo sabrán, hace poco recibí un WhatsApp. Un WhatsApp que cuando lo vi dije: hay algo raro aquí. Sabiendo el trasfondo de cómo suelen funcionar las cosas, ahora recibo este WhatsApp que me resulta bien extraño. Y David pregunta:
¿qué es esto? Y entonces aquí viene, mis hermanos, aquí viene la lealtad de Siba. La gran lealtad. Fíjense, mis hermanos. Siba responde en el versículo 2. Bueno, los asnos son para que monte la familia del rey. Oye, para que no tengáis que ir andando en vuestra escapada. Para que monte la familia del rey. Después, fíjense, los panes y las pasas para que coman los criados, porque también los criados tienen que comer. Y después, fíjense, el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Es decir, cuando estén cansados por el desierto, un buen traguito, ¡fup!, y les va a dar fuerzas para seguir adelante. ¿Ya? Fíjense, mis hermanos, qué gran lealtad. Pero David no se fía del todo. Y David dice, bueno, ¿y dónde está tu Señor? ¿Por qué no ha venido tu Señor? A quien yo le di todo esto, ¿se acuerdan? A quien yo le di todo esto. Y fíjense lo que responde Siba. Fíjense lo que le dice, ¿qué es lo que Mefiboset ha hecho? Versículo 3, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu Señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Es decir, Siba está diciendo, Mefiboset se ha quedado en Jerusalén porque ahora que Absalón va a ser rey, ha pensado, me devolverá la casa de Israel, esto es el reino de mi padre. Me devolverá la casa de Saúl, me devolverá todo lo que pertenece a Saúl, mi padre, que era su abuelo, pero bueno, mi padre. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Mefiboset, mis hermanos? Mefiboset está despreciando todo lo que David, el rey, le dio por gracia y misericordia. Lo hemos leído antes. Todo lo de la casa de Saúl es para ¿quién? Es para tu Señor, para Mefiboset. Y ahora que Mefiboset se queda en Jerusalén para que sea Absalón quien le dé y le devuelva la casa de su padre Saúl. Mefiboset, mis hermanos, estaba despreciando la gracia que tuvo de David sobre él. Estaba despreciando todas las bendiciones que David le había dado por gracia, porque Mefiboset no las merecía, mis hermanos. ¿No es eso triste? ¿No es triste despreciar todas las bendiciones que han sido dadas por misericordia y por gracia? Esto me ha hecho pensar, mis hermanos, de que es triste a veces cuando se desprecian las bendiciones que por misericordia y gracia nos son dadas en Cristo. Pero ¿no es triste lo que hizo Mefiboset aquí, mis hermanos? ¿Piensan que es triste? Pues déjenme que les diga una cosa. Si piensan que es triste lo que hizo Mefiboset, mis hermanos, acaban de comprar el engaño de Siba. Totalmente. Como lo compró David. Fíjense lo que hace David en el versículo 4. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, hallé gracia delante de ti. ¿Qué es lo que hace David, mis hermanos? ¿Ha despreciado todo esto? ¿Ha despreciado todos estos talentos que le di por gracia? Pues le quito lo que le pertenece, juicio sobre Mefiboset, y se lo doy todo a Siba, gracia sobre Siba. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esto fue un puro engaño. Siba engañó a David. Pero fíjense que es un engaño vestido de lealtad. Te traigo todo esto porque el otro lo ha despreciado. ¿Y saben por qué es un engaño, mis hermanos? No porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Cuando vamos al capítulo 19, llegaremos ahí, mis hermanos. En el capítulo 19, David se encuentra con Mefiboset. Y ahí David le pregunta, oye, ¿por qué no viniste? Y fíjense lo que responde Mefiboset en el capítulo 19, versículo 25, mis hermanos. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho,
enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. ¿Qué está diciendo Mefiboset aquí? Siba me tomó el pelo. Siba me engañó y Siba me calumnió delante de ti. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, lo único que hizo Siba delante de David, mis hermanos, fue una mentira piadosa, llena de piedad y de lealtad, pero al fin y al cabo, una mentira. Fue una farsa, fue un engaño, fue una hipocresía, todo pensado, ¿saben para qué? Para una cosa: por puro interés personal, para sacar bendición de la gracia de ese rey. Quizás Siba, mis hermanos, estaba ahí trabajando los campos de Mefiboset. Dice, aquí yo estoy trabajando los campos de ese lisiado y él comiendo a la mesa del rey y yo aquí trabajando sin llevarme nada y que todo lo pertenezca a él, ni mucho menos. Y cuando pasó lo de David y Absalón, dice, ahora es la mía. Me voy a presentar delante del rey, vestido de lealtad, y todo esto es para ti, para que tengan vino y la familia del rey no tenga que caminar, para sacar intereses de ello. Fíjense, mis hermanos, que es un engaño que solamente busca ese interés personal. ¿Y saben qué, mis hermanos? Así es como se manifiesta esta enemistad contra el rey que Dios escogió. Y si Mefiboset me ha hecho pensar, Siba, mis hermanos, me ha hecho pensar todavía más. Porque, mis hermanos, este tipo de enemistad es algo que verdaderamente está presente. ¿Saben? Hay muchos Sibas rondando muchas veces por allá afuera. Y quizá muchos, mis hermanos, debemos pensar que hay muchos, mis hermanos, que en su externalidad pueden tener corazones que parecen genuinos y legales, pero lo único que buscan, ¿saben qué? Es un interés de aquellos que a veces son cristianos o lo que pueden extraer, mis hermanos, de Cristo. ¿Saben? Hace años me encontré con alguien que vino a la iglesia y me dio todo un discurso y me dijo que él quería seguir a Cristo y que no venía a pedir a la iglesia, que venía a seguir a Cristo y que estaba dispuesto a todo y que no venía a pedir a la iglesia. Ese énfasis que no venía a pedir a la iglesia me llamó la atención. Dice, ¿por qué me lo repite tanto? Y entonces dije, ¿sabes qué? Muy bien, vamos a hacer esto. Vamos a empezar todo esto. Y le expliqué todo lo que íbamos a hacer para seguir a Cristo. Y quedé con él el jueves. ¿Saben cuántos jueves vino, mis hermanos? Ni uno. Ni uno, mis hermanos. Hay Sibas por allá afuera. Pero es que hay algo que me ha hecho pensar más, mis hermanos. No solamente hay aquellos que buscan ese provecho, ese interés, pero me ha hecho pensar, mis hermanos, personalmente, cuántas veces quizá yo he caído en el papel de Siba. ¿Cuántas veces, mis hermanos, me he acercado a Cristo con todo lo que tengo, pero me he acercado a Él porque Él es digno de mi devoción? Me he acercado a Él porque Él es mi Rey, mi Señor y mi Salvador, con todo lo que tengo y con todo lo que soy. O me he acercado a Él con todo lo que tengo y con todo lo que soy, simplemente, mis hermanos, para extraer bendición de su gracia en ese momento. ¿Cuántas veces me he acercado a Cristo como en la mesa de un cambista? Que te doy lo que tengo a base de que me bendigas en ese momento. Fíjense que esa enemistad, mis hermanos, es algo que debemos cuidar nuestros corazones, porque está presente hacia el rey que Dios escogió. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ese engaño, hay algo más. Fíjense que es un engaño que muestra que el rey es rey. Fíjense que David, mis hermanos,
fue pronto en dárselo todo a Siba. ¿Lo han visto? Fue pronto. Fíjense en el versículo 4, mis hermanos. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. David, mis hermanos, fue rápido en dárselo todo a Siba. Fue impulsivo en responder. Y tiene razón de ser, porque posiblemente, mis hermanos, posiblemente no, seguro, David no tenía el capítulo 19 que nosotros hemos leído. Por tanto, no podía saber que Siba le estaba engañando. Y posiblemente para David fue un palo escuchar lo que hizo o supuestamente hizo Mefiboset, aquel que se lo dio todo. Pero es lógico también que David respondiese así, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque estaba escapando, no tenía tiempo, mis hermanos, para entretenerse y para entonces montar o pensar en qué es lo que estaba diciendo Siba, mis hermanos. Se precipitó en darle de su gracia y de su misericordia a uno que no solamente no se la merecía, sino que porque por ese engaño vestido de lealtad, mis hermanos, no solamente no se merecía de esta gracia, sino que la estaba pisoteando. David se aceleró. Cuidado con acelerarnos en ciertas decisiones, mis hermanos. Pero ¿saben lo bueno de esto, mis hermanos? Que nos muestra que David sigue siendo el rey. Si David no siguiese siendo el rey, David no hubiese podido decirle a Siba: todo lo que le di a él, te lo doy a ti. ¿Qué es lo que demuestra esto, mis hermanos? Que David seguía manteniendo la autoridad. Que David seguía siendo el rey, que aun y cuando, mis hermanos, David estuviese lejos o huyendo de Jerusalén, aun y cuando hubiese sido traicionado, aun y cuando fuese el rey desterrado, aun y cuando fuese el rey desechado, aun y cuando fuese el rey, mis hermanos, que estaba alejado de su trono en Jerusalén, David seguía siendo el rey. Seguía siendo el rey escogido por Dios con plena autoridad para decirle a Siba: todo lo que es de él, te lo doy a ti. Y esto, mis hermanos, es grandioso. Porque ciertamente, mis hermanos, nos encontramos aquellos, mis hermanos, que muchas veces buscan aprovecharse de Cristo, del cristiano, del cristianismo. Hay esos enemigos, mis hermanos, pero aún y esas traiciones, aún y ese aprovecharse, mis hermanos, Cristo sigue siendo el rey. Y no ha perdido ni un ápice de su autoridad. No ha perdido ni un ápice de su trono. No ha perdido ni un ápice de su reino. Ahora, la pregunta que sale aquí es: oye, ¿cómo esto de David apunta a Cristo? Si David fue engañado, ¿puede ser Cristo engañado? ¿Y saben dónde está la respuesta? Al final del mensaje, así que esperen. Porque ahora nos encontramos el segundo enemigo, mis hermanos. Y fíjense que nos encontramos que la enemistad al rey se manifiesta, fíjense, con una violencia maldita. Y me voy a explicar en esto. Con una violencia maldita. Fíjense que ahora, mis hermanos, se le presenta a David en medio del camino un tal Simei. Y se le presenta de manera violenta, chillando, maldiciendo y tirando piedras. Una manifestación de enemistad con un engaño sutil vestido de lealtad, pero una manifestación de enemistad, mis hermanos, violenta. Sino que se lo digan al padre de Michael, que en la iglesia les han tirado un cóctel molotov, mis hermanos. Eso es violencia. ¿Ya? Se le presenta así de manera violenta. Fíjense en el versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerai, salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha, a su izquierda. Es decir, este hombre tiraba piedras, maldecía, chillaba a todos los que tenía delante. Y fíjense que esto, mis hermanos, esa enemistad es violenta aquí. Fíjense en el versículo 13. Fíjense que se van yendo David y sus hombres. Y fíjense lo que sucede.
Simei sigue yendo detrás de ellos, mis hermanos. Sigue yendo, insultando, arrojando piedras, maldiciendo. Fíjense el versículo 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. ¿Se imaginan esto, mis hermanos? Durante todo el camino, ese hombre ahí violentamente maldiciendo y tirando piedras, mis hermanos. Y levantando polvo y todo. ¿Se dan cuenta? Una enemistad violenta, pero es una violencia maldita. ¿Por qué? Porque en esta sección del 5 al 13 hay una palabra que se repite 8 veces. Y esa palabra, mis hermanos, es la palabra maldecir o maldición. 8 veces se repite. No solamente era violento, sino que era una violencia con maldición, mis hermanos. Una maldición que, fíjense, creo que tomen atención a esto. Una maldición que es teológicamente incorrecta, pero personalmente acertada. Sí, ya sé que es difícil de entender, pero es una maldición, mis hermanos, que teológicamente es incorrecta. Vemos que la teología es incorrecta, pero que personalmente tocó algo bien profundo en David. Fue personalmente acertada. Fíjense, esto lo vemos, mis hermanos, cuando vemos lo que dijo Simei a David en esa maldición. Fíjense, esto empieza a partir del versículo 7. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Por lo tanto, la maldición de Simei primero identifica a David. Y lo identifica como un hombre, mis hermanos, sanguinario. Fíjense el final del versículo 8, es exactamente lo mismo. Porque eres hombre sanguinario. Por lo tanto, lo maldice diciéndole que es hombre que derrama sangre, sediento de sangre, mis hermanos. Pero no de cualquier sangre. Es sediento de sangre de la casa de Saúl. Fíjense el versículo 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Simei en su maldición? Está diciendo, bueno, porque has derramado sangre de la casa de Saúl, ¿sí? Dios te ha maldecido, ¿cómo? Sacándote el reino y dándoselo ¿a quién? A tu hijo Absalón. Esa es la maldición. Pero ahora, mis hermanos, conocemos la historia de David, ¿sí o no? Espero. Después de 1 Samuel y 2, mis hermanos, algo debemos saber. Pero piensen cuánta sangre de la casa de Saúl derramó David. ¿Saben cuánta sangre derramó? Ni una sola gota, mis hermanos, de la casa de Saúl. David tuvo la oportunidad de acabar 2 veces con Saúl. ¿Y qué es lo que hizo David? No derramó ni una sola gota de Saúl. Corrían rumores, mis hermanos, de que quizá David había matado a Abner, el general de Isboset, el hijo de Saúl. Pero cuando llegamos a 2 Samuel 3:28, sabemos que no fue David, sino que fue Joab. Y David dijo, yo y mi reino soy inocente de esto. Corrían los rumores de que quizá David había matado a Isboset, el último hijo de Saúl. Pero llegamos a 2 Samuel 4 y sabemos que fueron ¿quién, mis hermanos? Baana y Recab, los que lo mataron mientras dormía en la cama, mis hermanos. ¿Qué es lo que hizo David con Mefiboset, que era del linaje de Jonathan, de la casa de Saúl? ¿Qué es lo que hizo? Lo hemos visto, lo sentó a comer a su mesa. Corrían rumores de que había derramado mucha sangre. Y mis hermanos, qué malos son los rumores. Pero David no derramó ni una sola gota de sangre de la casa de Saúl. Por lo tanto, empezando esa maldición, ¿ya era qué? Ya era falsa. No era verdad. Y ahora aquí, fíjense, es cuando entra la teología incorrecta, mis hermanos. Porque has derramado sangre y por eso Dios te ha sacado el reino y se lo ha dado ¿a quién? A tu hijo. Mis hermanos, piensen en esa teología. Dios nunca le dijo a David que le quitaría el reino. Se lo dijo a Saúl, sí o sí. Pero a David nunca se lo dijo. Y piensen en la historia de David.
¿Qué es lo que hizo Dios, mis hermanos? ¿Qué es lo que hizo Dios para salvaguardar, para comprometerse Él mismo de que el trono, la casa y el reino de David serían eternos? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Saben lo que hizo en 2 de Samuel 7? Dios hizo pacto con David. Y el pacto con David, mis hermanos, se basa en la fidelidad y en la esencia fiel de Dios de comprometerse a que ese trono, esa casa y ese reino de David serían eternos, que nunca serían sacados de sus hombros, que nunca serían sacados de su dinastía. Y lo que le dice Simei, que es: Dios ha sacado el trono tuyo y se lo ha dado a Absalón. Le está diciendo que Dios está haciendo algo contrario ¿a qué? A lo que Él mismo determinó. Está haciendo algo contrario a lo que Él mismo en su esencia y pacto se comprometió en fidelidad a nunca quitárselo de David. David puede decir: oye, Simei, espérate, que por un lado lo que dices es falso, porque no he derramado ninguna gota de sangre en la casa de Saúl. Por otro lado, teológicamente es incorrecto, porque hubo un pacto que Dios hizo conmigo, de que mi casa, mi trono, mi dinastía sería eterna. En ningún momento me dijo que me lo quitaría, como sí se lo dijo a Saúl: porque has despreciado la palabra, Dios te ha despreciado a ti. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que esa maldición por un lado es falsa porque decía algo que David no había hecho, y teológicamente incorrecta porque estaba diciendo que Dios hizo algo que Dios en sí mismo nunca dijo que haría. Piensen en ello. Ahí la teología es incorrecta. ¿Sabe lo que es ese tipo de teología, mis hermanos? Es la teología de la culpabilidad. Está utilizando lo que es esa teología, mis hermanos, para que David en cierta manera se sintiese culpable y dijese: bueno, pues sí, por lo que hice, Dios está haciendo esto. Y mis hermanos, esa teología de la culpabilidad muchas veces está más presente de lo que parece. Muchas veces está más presente decir: bueno, Dios te está juzgando porque has hecho mal. Dios está trayendo esta maldición porque verdaderamente has cometido este pecado. Si las cosas van mal, será que algo malo habrás hecho. Y saben que, mis hermanos, hay muchos Simei por ahí y muchos amigos de Jacob, entre comillas, también por ahí. Por eso es tan importante algo, mis hermanos. Es importante conocer lo que es la teología de la palabra de nuestro Dios. Es importante conocer, mis hermanos, la palabra de Dios, la teología que hay en esta palabra de Dios. Es importante conocer, mis hermanos, lo que Dios verdaderamente ha dicho y no ha dicho. Es importante y vital, mis hermanos, conocer que aquello que se dice y aquello que se enseña, mis hermanos, de la palabra de Dios verdaderamente está no en la mente de aquel que lo proclama, sino en la palabra escrita por inspiración divina, mis hermanos. Porque esa teología de la culpabilidad a veces es real. Teología incorrecta. Ahora bien, ¿saben qué es lo sorprendente? ¿Cómo reacciona David? Si es teológicamente incorrecta, ¿por qué David la acepta? ¿Se lo han preguntado esto? Porque fíjense, mis hermanos, que David la aceptó como si verdaderamente Dios lo estuviese maldiciendo. Claro, ahí sale Abisai y dice: oye, ¿por qué tenemos que soportar a este perro muerto? Déjame que vaya y le corte, ¿qué? Córtenle la cabeza. Bueno, la solución es drástica, pero es buena, ¿eh? Con sin cabeza uno ya no maldice, mis hermanos. Por tanto, era buena. Entonces la gente dice: oye, ¿qué tengo contra ti? ¿Qué tiene este conmigo y contigo? Deja que maldiga. La pregunta es: ¿por qué David lo acepta, mis hermanos? ¿Y saben por qué lo acepta, mis hermanos?
Porque esa maldición era teológicamente incorrecta, pero personalmente acertada para David. Porque ha acusado a David de ser hombre, ¿qué? Sanguinario. Sí, David no era hombre sanguinario de derramar la sangre de la casa de Saúl. Pero David tenía una sangre que pesaba en su conciencia, mis hermanos. David tenía una sangre que era un peso en la conciencia de David y que lo había llevado a este punto en la situación con Absalón. ¿Saben cuál era esa sangre, mis hermanos? Era la sangre de Urías. Después de haber cometido el pecado con Betsabé, tramó ese plan para que al final, mis hermanos, Urías muriese en el frente de batalla. Y Dios se lo dijo a través de Natán. Fíjense en el capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Teológicamente incorrecta, pero personalmente acertada. Esa maldición, mis hermanos, fue lo que en la conciencia y en lo más profundo de David, mis hermanos, abrió lo más profundo de David, mis hermanos, mostrándole la sangre y el pecado que pesaba sobre su conciencia. Mis hermanos, es como esa espada de dos filos que entró hasta lo más profundo de David y mostró esa sangre que pesaba en el ser mismo de David. Fíjense, en otras palabras, mis hermanos, Dios no maldecía a David por haber derramado sangre de la casa de Saúl. Dios no le había quitado el reino por eso. Seguía siendo el rey. Seguía siendo el rey del pacto. Seguía teniendo ese reino por la fidelidad, no de él, sino la fidelidad de Dios en ese pacto, mis hermanos. Por esa maldición llegó a lo más profundo de David, hasta su conciencia mostrándole de que sí era culpable de algo, de que sí había pecado en él, de que sí había una sangre que pesaba en su conciencia, de que no era tan inocente como parecía. Y si no lo era, entonces, ¿qué es lo que merecía? La maldición de Dios. Por eso responde como responde, mis hermanos. Fíjense cuando llegamos a los versículos 11 y 12. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Está diciendo, deja que maldiga, porque hay algo más importante y serio. Y es que mi propio hijo está buscando mi vida por lo que yo hice. Y fíjense ahora cómo termina. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción. Paren aquí. Porque esa palabra aflicción, mis hermanos, es muy probable que no sea aflicción, sino que sea iniquidad. Porque en hebreo esas dos palabras son muy parecidas. Y David está diciendo, bueno, quizá mirará Jehová mi iniquidad. Lo que me ha llevado a este punto. Y Dios tenga en su gracia mostrarme bien por la maldición de hoy. Fíjense, mis hermanos, que aquí hay algo que debemos aprender. Muchas veces, o nos podemos presentar y encontrar en nuestra vida, mis hermanos, a veces como hijos de Dios, donde ese tipo de lenguaje y de teología de la culpabilidad y de maldición, mis hermanos, muchas veces, y lo he escuchado a veces, puede lanzarse sobre alguien y acusarle de que Dios está haciendo algo, de quizá algo que tú no has hecho y de un pecado que no has cometido, porque les digo, muchos amigos de Jacob y consejeros de Job, hay por ahí fuera. Pero aun y cuando no hayamos hecho eso de lo que se nos acusa y la teología sea incorrecta, a veces eso es personalmente acertado. Porque sí nos lleva a ver algo, mis hermanos, si miramos profundamente en nuestro corazón, de que todos y cada uno de nosotros tenemos una sangre como tenía David, que pesa en nuestra conciencia. De que todos y cada uno de nosotros, sin excepción, tenemos aquellos pecados que pesan
sobre nuestra conciencia. Y de que no somos tan inocentes como parece, sino merecedores de la justicia y de la maldición de Dios. Que mi hermano y hermana, si Dios ha mostrado bien sobre nosotros, es por su pura gracia y por su pura misericordia. Que si tenemos el bien de nuestro Dios sobre nuestra vida, es por su soberana gracia y por su soberana misericordia, no por perfección en nuestra vida. Porque Él quiso mirar y tener bien sobre nosotros en lugar de maldición. Y fíjense que esta maldición, que es teológicamente incorrecta, pero personalmente acertada, mis hermanos, es una maldición también que nos enfrenta con algo sublime, con la bondad de Dios en medio de la iniquidad. Lean el versículo 12 y gócense en ese versículo. Gócense en ese versículo. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por su maldición hoy. ¿Han escuchado lo que David está diciendo? Mis hermanos, David aprendió a confiar en Dios en medio mismo de su iniquidad, en medio mismo de su aflicción, en medio mismo de las consecuencias por su pecado. Aprendió a confiar en Jehová, que sí había iniquidad en su vida, pero Dios podía mirarle y no descartarle, no desecharle, no llevarle a lo más profundo del mar, sino mostrarle bien en medio de la iniquidad, mis hermanos. De que podía mirar a David en medio de su iniquidad y mostrar bien en lugar de mal, gracia en lugar de lo que merecía, misericordia en lugar de miseria. Y sí, había derramado sangre, sí, se había equivocado con Betsabé, sí, estaba en esa situación por consecuencia de su pecado, sí, pero no estaba descartado ni desechado de la gracia y del bien de su Dios, mis hermanos. Incluso en esa situación, David podía confiar que Dios podía mirarle y darle bien en lugar de maldición en esa situación. Nunca desechado David de la gracia, del bien y de la misericordia de Dios. Y saben, mis hermanos, eso es fantástico. Eso es fantástico, mis hermanos, porque saben, David escribe el Salmo 3. Dice: oh Jehová, ¿cuántos han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Pero tú, Jehová, eres, ¿qué? Escudo alrededor mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Clamé con mi voz a Jehová y él respondió desde su monte santo. Y entonces David escribe: y me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. En medio de la iniquidad mostró bien. Y saben que para acostarse, mis hermanos, no hay mejor valeriana para dormir que una conciencia, mis hermanos, que está limpia. No porque sea perfecta e inocente, sino una conciencia, mis hermanos, que sabe que ha recibido la gracia, el bien y el perdón de su Dios. Y que Dios no la ha desechado en medio de la iniquidad. Fíjense, no hizo esto, mis hermanos, Dios con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, de que ciertamente el pecado en el cristiano crea culpabilidad. Y a veces uno puede pensar: he sido desechado por Dios en medio de ese pecado. Sí, he ido y he pedido perdón, pero no me siento perdonado. Pero el perdón no depende de lo que sientas, sino que depende de lo que Cristo hizo, independiente de lo que sientas. Sí, Dios me ha perdonado, pero me siento un cristiano de segunda categoría por lo que he hecho. Y viene entonces Satanás, y ¿cómo va a ser lo mismo? Te dice y te susurra al oído: ¿cómo va a ser lo mismo delante de Dios? ¿Cómo va a aceptarte igual Dios? ¿Cómo no va a desecharte con lo que acabas de hacer, miserable pecador? Pero David confió de que en medio de la iniquidad Dios podía mirarle
y darle bien. Y si estás en Cristo Jesús, nunca vas a ser rechazado por aquel que te ha aceptado en el amado. Porque en Cristo, Dios, en medio de nuestra iniquidad, en Él nos ha dado bien. ¿Cómo lo hace esto Dios en Cristo? Esperen al final del mensaje, que llega ahora. Porque nos encontramos, mis hermanos, con lo que es el tercer enemigo. Nos encontramos, mis hermanos, con la enemistad que se manifiesta con la traición bajo el control de Dios. Y fíjense, una traición, mis hermanos, para cumplir el plan de Dios. Fíjense, ahora a partir del versículo 15 cambia el escenario. Llegamos, mis hermanos, a Jerusalén. Y está entrando ahí, mis hermanos, lo que es Absalón a Jerusalén. Y entonces se le presenta ahí Husai. ¿Quién era Husai, mis hermanos? Husai era el amigo de ¿quién? El amigo de David, que se quedó en Jerusalén para ser espía, para espiar ahí y hacer nulo el consejo de Ahitofel. Y fíjense que Husai se le presenta a Absalón, y fíjense lo que le dice en el versículo 18, mis hermanos. Y Husai respondió en el versículo 16. Aconteció luego que cuando Husai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Todos de pie: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! ¿Ya? Y Absalón dice: oye, tú eres amigo de David. Digo, así, versículo 17, ¿es este el agradecimiento para con tu amigo David? Absalón tampoco se fiaba. Entonces va Husai y le dice: no, fíjense el versículo 18. Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Qué listo este tipo. Porque saben, es más importante lo que no dice que lo que dice. Porque aquí Husai hubiese podido decir: ¡viva el rey Absalón! ¡Viva el rey Absalón! Pero no lo dijo. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y uno pregunta: ¿cuál? ¿Qué rey? Dice, bueno, del versículo 18, el que Jehová eligiere y el que el pueblo y todos los siervos de Israel eligieren, a ese serviré. Bueno, ¿a quién había escogido Jehová? A David. ¿A quién había escogido el pueblo? A David. Husai está siendo muy listo. Es una mención velada que le está diciendo a Absalón: Absalón, es que no voy contigo. Voy con mi amigo David. Esto, mis hermanos, es lo que se llama un calambur. Es lo que Quevedo hizo con la reina Isabel, que le llamó 2 veces coja, que se presentó con una rosa y un clavel y que le dijo: mis hermanos, entre el clavel y la rosa, su majestad es coja. Entre la rosa y el clavel, es coja, doña Isabel. ¿Ya? 2 veces le dijo coja, mis hermanos. Pues aquí, mis hermanos, es un calambur en el sentido de que le está diciendo: estoy con David, sin decirte que estoy con David. Y evidentemente, pues aprovechó lo que era, mis hermanos, el egocentrismo de Absalón, que se pensó que esto iba para él. Entonces, fíjense bien rápido aquí, mis hermanos, para llegar a la conclusión final. Fíjense que entonces le pide consejo a Ahitofel, y Ahitofel le dice: oye, acuéstate con las concubinas de tu padre, delante de todo el mundo. ¿Se acuerdan aquellas concubinas que dejó David en la casa? Bueno, pues con estas. En el terrado, los terrados, mis hermanos, son malos. No se pasen por el terrado porque ya saben lo que pasó con David, ¿no? Pues ahora en el terrado, delante de todos. Esas son 2 cosas, mis hermanos. Una, que tomando el harén de David, Absalón estaba diciendo que tomaba el trono de David y que ya no había marcha atrás en lo que hacía. Tomaba su sitio. Pero 2, mis hermanos, con ese consejo de Ahitofel, ¿saben qué sucede aquí? Se cumple lo que Dios ha dicho. Es en el terrado, acuéstate delante de todo el mundo con las concubinas, mis hermanos. Menuda película más obscena. Pero esto lo dijo Dios. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 12, los versículos del 11 al 12. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto,
mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué es lo que ahora va a hacer Absalón con el consejo de Ahitofel? Hacer esto a pleno sol. Y la traición de ese Judas, porque Ahitofel es el Judas del Antiguo Testamento, fue usado, mis hermanos, por Dios para cumplir su plan que había establecido. ¿No es esto grandioso, mis hermanos? Dios nunca es el causante del mal. Dios nunca obra el mal, pero Dios, mis hermanos, es capaz en su soberanía y en su gran sabiduría de usar el mal para que sus propósitos se lleguen a cumplir. Y el propósito aquí no es solamente que se va a cumplir lo que le dije a David a través de Natán, sino que, mis hermanos, el consejo de Ahitofel estaba en contra de la ley de Dios en Levítico, que cualquiera que descubriera la desnudez de la mujer de su padre, tenía que ser, ¿qué? Puesto a muerte. Y van a ver lo que pasa en el capítulo 18 con Absalón. Que siendo así, entonces Dios va a salvaguardar el ¿qué? El reino, la casa y el trono para David, mis hermanos. Dios usando el mal y la traición para su propósito. Y esto, mis hermanos, es de gran seguridad para nuestra vida. Porque miras un mundo que es lleno de tristeza, de sufrimiento, de maldad. Y no es de gran seguridad de saber que hay un Dios que es capaz en su soberanía incluso de usar el mal para que sus propósitos se cumplan en la vida de sus hijos y en la vida de su historia, mis hermanos. No es de gran descanso el saber que incluso en aquellas cosas que parecen que son malas y que no podemos entender, Dios obra en todo para el bien de aquellos que le aman. No es de gran descanso el saber que Dios lo tiene todo en sus manos y al final, incluso usando el mal, lo que Él ha determinado para sus hijos al fin de la historia en Cristo Jesús, esto va a llevarse a cabo. Y esto, mis hermanos, y aquí sí que concluyo, debo concluir. Pero es que ahora es cuando empieza el mensaje, ¿eh? Porque llego a Cristo, mis hermanos, ¿eh? Fíjense que esta traición, mis hermanos, es para llevarnos a Cristo Jesús. Porque, mis hermanos, no podemos perder algo de vista. Esta historia de David, cómo esto nos lleva a Cristo. Nunca pierdas esto de vista. Te lo voy a repetir 50.000 veces hasta que Cristo venga o el Señor me llame. Tienes que llegar a Cristo. Tienes que llegar del hijo de David al hijo último de David, del rey de Israel al rey de reyes y señor de señores. ¿Cómo se cumple esto en Cristo Jesús? Y fíjense el cumplimiento, mis hermanos, a la inversa en ese texto, de atrás para adelante. Mis hermanos, hubo uno, Ahitofel, que traicionó a David. Y Dios usó esa traición para cumplir el propósito, mis hermanos, que tenía con David y con su reino. Bien, vayan al Nuevo Testamento. Hubo uno que 2 veces se nos dice que es el hijo de perdición, que se perdió, mis hermanos, para que se cumpliese lo que estaba escrito por las Escrituras, mis hermanos. Y la traición de Judas Iscariote fue una traición que aun y cuando Judas era responsable, todo estaba en las manos soberanas de Dios, para que se cumpliese el plan para aquel que era su rey, Cristo Jesús, y para nuestra salvación. Y cuando llegamos a la cruz de Cristo, ahí es donde ves de manera sublime cómo Dios es capaz de utilizar manos malvadas, manos inicuas, manos que pusieron a Cristo en la cruz para cumplir su propósito de que Cristo muriese y así la salvación de los pecadores. Fíjense lo que dice Pedro, mis hermanos, en Hechos 2, 22, 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, los prodigios y las señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Manos inicuas crucificaron a Cristo, pero todo bajo el consejo y determinado consejo de ¿quién? De nuestro Dios. Para que se diese el gran propósito de que en aquella cruz Cristo muriese para nuestro perdón, para nuestra salvación, para la vida eterna. Y entonces ahora, como Husai, mis hermanos, podamos cantar, oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Pero podamos cantarlo como Husai,
Porque David podía decir, Husai es mi amigo, pero Husai no podía decir, David es mi amigo. La relación no es la misma. Cristo es quien dice, vosotros sois mis amigos y mi vida doy por vosotros. Pero no podemos decir que Él es nuestro amigo. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. No es un coleguilla. El cual fue maldito como David fue maldito, por algo que él no había cometido. En aquella cruz, todo aquel que es colgado de un madero pende bajo la maldición de quien, nos dice Deuteronomio, es maldito por Dios aquel que es colgado en un madero. Pero a distinción de David, mis hermanos, que en él vio que no era inocente, aquel que fue maldito en un madero era plenamente inocente, mis hermanos. ¿Por qué fue colgado en un madero? ¿Saben por qué? Nos lo dice Pedro. Pedro, mis hermanos, nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en el madero. Fue maldito no por su iniquidad, sino por la nuestra. Maldito por mi pecado, maldito por mi inmundicia, maldito por mi iniquidad. Y cuando miro a Cristo Jesús en aquella cruz, mis hermanos, y veo la maldición de Dios sobre él, mis hermanos, personalmente es acertado en lo más profundo de mi interior, porque me muestra de que no soy inocente delante de Dios. Pero Él murió por mí. Y mis hermanos, el pecado sí crea esta culpabilidad. Pero cuando miras a Cristo debes saber que en Él hay perdón, de que en Él hay redención, de que en Él hay gracia, de que en Él hay bien. Y cuando te acercas a Él, aunque veas lo negro de tu alma, puedes entonces acercarte a Él y decir como David, Él puede mirar mi iniquidad hoy y darme bien en lugar de maldición. Acudirás a Cristo. Acudirás a Él por fe y arrepentimiento. Y si estás en Él, hermano y hermana, cristiano, debes saber algo. ¿Sabes qué? No hay maldición de Dios para ti. No hay maldición de Dios sobre ti, porque hubo uno, por mucho que te digan, hubo uno que se la llevó en aquella cruz, mis hermanos. Y hubo uno que pagó la deuda, saldó la deuda, vertió su sangre y la maldición cayó sobre él y no sobre ti. Por lo tanto, cuando hay pecado, sí, arrepiéntete, pide perdón, pero has de saber algo. Nunca vas a ser desechado de la gracia de tu Dios. Porque has sido aceptado en el amado. Has sido aceptado en el Rey. Has sido aceptado en aquel que llevó la culpa y la maldición en la cruz para que tú nunca seas maldito por Dios. Nunca separado de la gracia de Dios. Nunca. ¿Y saben qué? David fue engañado, mis hermanos. Pero Cristo cumple lo que le faltó a David. El rey nunca va a ser engañado. Cuando llegue el día, mis hermanos, Cristo, que conoce lo que es la intención de los corazones y lo más profundo del corazón, en aquel día no va a dar su gracia de manera impulsiva. En aquel día sabrá a quién decirle, apartaos de mí, porque nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero sabrá a quién decirle, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En aquel día sabrá a quién quitarle el talento y a quién dárselo todo. Nuestro Rey no será engañado, ni su gracia pisoteada. Y mis hermanos, déjenme que acabe leyéndoles el texto de Romanos 8 para prepararnos en la Santa Cena. Si estamos en Cristo, mis hermanos, podemos cantar como David. Oh Jehová, muchos son los adversarios que se han multiplicado contra mí, muchos se han levantado contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero vamos en Cristo y nos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es
en nuestro Señor. ¿Quién es? En nuestro Señor Jesucristo. No habrá enemigo que pueda separarnos de nuestro Dios en Cristo Jesús.